Vamos a continuar hablando acerca del ungimiento de Jesús. En este momento vamos a volver a leer en Daniel capítulo 9 el versículo 24. Dice aquí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas declaraciones que hemos leído, de la cual ya hemos hablado y hemos dicho que hablaremos otra vez sobre esto para aclarar más cuando estemos estudiando el libro de Daniel. Ahora volvemos a leer y teniendo en mente esta lectura que hemos tenido, vamos a leer una profecía que está escrita en el libro de Isaías. Isaías, en el capítulo 61 hay una profecía que tiene que ver con el Mesías, con el siervo de Dios, con el Hijo de Dios que iba a venir a la tierra para la salvación de la humanidad de acuerdo con el plan de la redención. Leo Isaías 61 a partir del versículo 1. Dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas. Vamos a notar, aunque no estamos haciendo la explicación completa ahora, pero vamos a notar que las cosas por las cuales el Espíritu de Dios está ungiendo al Mesías tiene parecido o semejanza con las cosas que leímos allá. Así que dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Vuelvo a hacer énfasis aquí en esta declaración. El Espíritu de Dios, o sea, el Señor, aquí ya vemos dos cosas distintas, porque los que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, están señalando que es una emanación de la gloria o del poder de Dios. Aquí no dice que es una emanación o una gloria o una virtud de Dios, del Señor, que desciende, sino que es el Espíritu que Dios envía. Ya hemos estudiado en temas anteriores hablando de esto mismo, que es de Dios porque es enviado de Dios. El Espíritu enviado, voy a usar la palabra aquí, el Espíritu de Dios, el Espíritu enviado por Dios, el Señor, está sobre mí. Aquí se ve otra vez las mismas tres personas que estuvimos mirando en el tema anterior. El Padre envía al Espíritu y el Espíritu unge al Hijo de Dios, o en este caso el Mesías. Y lo estoy poniendo aquí y aclarando, aunque ya lo expliqué en el tema anterior, aquí lo vuelvo a repetir y lo volveré a repetir dentro de un lugar, pero leyendo en otra parte de la Biblia, donde dice esto mismo. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí porque me ungió
para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y liberar a los presos. O sea, li- dice publicar o a los, repito, me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, proclamar libertad a los cautivos y liberar a los presos. Parece que es lo mismo, pero son dos cosas distintas. Como que está hablando del pecado, uno es ser cautivo del pecado, naturaleza pecadora, personas que son pecadores, y otra es liberar a los presos, porque los presos del pecado es la muerte. Cristo vino para salvar a sus hijos, y aunque hayan muerto, pero son redimidos por Él de acuerdo con el plan de la redención, los cautivos del pecado que están en la cárcel del pecado o del diablo, que es la tumba, vamos a ser liberados del pecado para no seguir siendo pecadores y vamos a ser liberados de la muerte para dejar la muerte y ir con Dios con vida eterna en su reino. Sigue diciendo a qué fue enviado. El Mesías sigue diciendo para qué fue enviado el Espíritu Santo para ungir al Mesías. ¿Para qué? Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el Evangelio, que no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que el pecador perezca. El año de buena voluntad es la proclamación del Evangelio eterno, porque Cristo vino a la tierra para dar su vida, para salvar al ser humano. Repito el 2 otra vez, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Día de venganza de Dios, porque en el cumplimiento del plan de la redención, Dios vence a Satanás, vence al pecado, a la muerte, y quedan condenados, desde antes ya estaban condenados, para ser destruidos con el fuego eterno, que compartirán todos los que no siguen a Dios ni aceptan el plan de la redención. Versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, perfume en lugar de luto, mantos de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya, para gloria de Dios. Debo repetir otra vez algo que he dicho muchas veces hemos dicho. Lo que estamos explicando aquí tiene que ver con el ungimiento del Mesías. No es una explicación de estos textos bíblicos completos, sino aplicándolo a lo que se está aplicando a la Biblia, lo que quiere decir con respecto al Mesías y a la redención que el Mesías trae para el pueblo de Israel, o sea, para la casa de Dios y para toda la humanidad. Después de haber leído esto, ahora voy a compartir otra vez eh, una declaración que ya leí y que dije que volveríamos a leer. Fue lo primero que señalamos en el tema anterior, antes de hablar las palabras de Juan, sino que tiene que ver la misma aplicación que Jesús dio a lo que hablamos de Juan y a lo que acabamos de leer
de la profecía del profeta de Isaías. Para esto, no vamos a leer o no vamos a comenzar a leer con el versículo 18, sino que vamos a leer el contexto desde antes del 18. Voy a leer desde el versículo 14, que aunque lleva una explicación aparte, no la vamos a hacer, pero es para eh, llevar en el contexto, llegar al momento que queremos señalar en el versículo 18 y de ahí en adelante. Así que voy a leer desde el versículo 14. Dice, y Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu. Y esta lectura que yo estoy leyendo aquí, y Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu, y su fama se difundió en toda la región, enseñaba en las sinagogas y era alabado de todos. Quiero señalar la declaración, Jesús volvió a Galilea lleno de qué? Lleno del poder del Espíritu. Si el Espíritu Santo fuera la parte de Dios, de Jesús, o fuera un poder de Jesús, no diría que Jesús viene a Galilea lleno del poder del Espíritu, porque lo que está diciendo aquí la Biblia es que el Espíritu Santo que acompañó a Jesús en su obra de la redención, el que hacía que Jesús como ser humano entendiera todo lo que la palabra está diciendo de Dios, Jesús viene lleno del poder del Espíritu, o sea, son dos cosas aparte. Y no está diciendo que Jesús vino lleno del poder del Padre, porque el Espíritu Santo era la unión entre Jesús y el Padre, porque Jesús como ser humano no podía usar su divinidad para vencer al pecado ni para vencer a Satanás. El Espíritu Santo le indicaba, le llevaba y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo para obedecer y estar en paz con Dios. De la misma manera nosotros, si estamos llenos del Espíritu Santo, porque aceptamos el plan de la redención, porque estamos en armonía con la voluntad de Dios, el Padre, y también en armonía con la voluntad de Cristo, que rogó para que el Padre, para que el Espíritu Santo viniera, es la misma cosa. Aquí se ve la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obrando en la redención del ser humano. Sigo leyendo ahora versículo 16. Y Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriéndolo halló el lugar donde estaba escrito. O sea, Jesús viene precedido de una fama. Él llega a la sinagoga. Los líderes de la sinagoga le piden que él tenga la lectura. Después de la lectura que se tuviera, el que iba a dirigir la palabra, lo hacía. En este caso, Jesús no fue invitado a predicar, fue invitado a leer las palabras. Dice el texto que cuando Jesús lo invitan, le dan a leer
Dice, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús abre el libro del profeta Isaías, y halló, o buscó, la halló, un lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Es la misma lectura que tuvimos. Jesús está aquí aplicando que el Espíritu Santo vino sobre él y lo unge. Jesús está aquí aseverando que en su bautizo fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, fue sobre él el Espíritu Santo, ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos, a predicar el año favorable del Señor. Jesús vuelve a aplicar aquí y dice que es ungido por el Espíritu Santo. Hemos dedicado este tiempo en el tema anterior y en lo que estamos hablando de para señalar, en armonía con el cumplimiento de la última semana de las 70 semanas, Jesús es bautizado. Es bautizado del agua porque Juan bautizó a Jesús del agua. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Pero Jesús no se bautiza porque tuviera de qué arrepentirse. Jesús aquí se bautiza por el significado de lo que es el bautismo. Y los que vayan a estar en el reino de los cielos, los que de acuerdo con el plan de la redención acepten por fe la redención que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan, porque uno envía al Hijo, el Hijo viene y el Espíritu Santo nos hace entender lo que ellos hicieron. Entonces la persona se arrepiente de los pecados y es bautizado. Ese bautizo que se hace en el río Jordán, de paso quiero señalar la futilidad y diría yo, junto con la palabra que acabo de decir, la tontería de poner que Juan está bautizando a Jesús con un jarro de agua echándole agua en la cabeza. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. El bautismo es por inmersión. O sea, la persona se sumerge en el agua completamente. Por eso el texto dice, cuando Jesús salía del agua, el Espíritu Santo vino. O sea, estaba sumergido y el Espíritu Santo viene cuando Jesús sale de, la, de estar debajo del agua. También es un simbolismo de una nueva vida. El ser humano, cuando es redimido por Dios y acepta el plan de la redención, cambia de vida. De un ser humano pecador, con una naturaleza pecadora, un ser humano que no tiene manera de escaparse del pecado y de la consecuencia del pecado que es la muerte, ahora resucita, o sea, sale del agua triunfante para ser una persona que ande en novedad de vida. Ha sido perdonado y de acuerdo con el plan de la redención, el Mesías que iba a venir, el mismo Jesús que se estaba bautizando, que fue el momento en que vino, pero cumplimiento la profecía, el mismo Salvador
el mismo Jesús que vino a dar su vida por el ser humano, triunfa sobre el pecado y la persona en el triunfo de Jesús alcanza su triunfo. En el éxito del plan de la redención, el ser humano oprimido por el pecado, cautivo en la muerte por causa del diablo, con naturaleza inclinada hacia el mal, ahora es una nueva criatura que por el poder de Dios le da el perdón de los pecados y le da la victoria sobre el pecado. Y así el bautismo llega a ser un símbolo de morir junto con Jesús, morir para no seguir en el pecado y en la muerte, y resucitar, triunfar junto con Jesús a novedad de vida para estar con Cristo desde ese momento siendo fiel a Dios. Es el simbolismo. La lucha entre el bien y el mal continúa toda la vida, mientras viva el pecador o mientras que la gracia de Dios exista. Porque aunque hayamos sido bautizados y hayamos sido declarados victoriosos, esa victoria que Jesús alcanzó, nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe como está señalado en la Biblia. O sea, nuestra vida en este mundo, en esta tierra de pecado, es una lucha continua contra el mal. La diferencia es que la victoria está asegurada, que el éxito es fijo, es verdadero, porque en Cristo somos nosotros victoriosos. Por eso se bautizó Jesús como nuestro ejemplo y nosotros nos bautizamos. Pero como que Jesús también fue ungido por el Espíritu Santo, cuando Él se bautiza y tiene el poder de estar de acuerdo con la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de conocer la verdad de Dios, que el Espíritu Santo ayudaba para que Cristo lo tuviera, Cristo fue ungido. De esa manera, todos los que aceptamos por la fe la gracia de Dios que nos salva, también vamos a ser victoriosos y vamos a triunfar sobre el pecado y sobre el mal. El ungimiento de Jesús en el año 27, comenzando la última semana que tiene que ver con las 70 semanas, ese ungimiento llega hasta nosotros, nosotros nos bautizamos, somos ungidos por Dios y el mismo Santo Espíritu nos guía y nos conduce en el camino de la obediencia y del triunfo. En esta parte que hemos estudiado, que hemos señalado del cumplimiento de las 70 semanas y de esto que tiene que ver con el Mesías que es ungido, nosotros también, junto con el Mesías, somos, voy a usar la palabra ungido aquí, porque somos ungidos por el Espíritu Santo para entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos capacitados para vencer al pecado. Somos triunfantes porque pasaremos a la vida eterna. Y mientras que estemos muertos, por causa del pecado que heredamos de Adán, estamos descansando en nuestros lechos, descansando hasta el día en que venga Jesús, que nos llame para vida eterna, como está señalado en la Biblia y como hemos visto en otros temas que hasta aquí hemos tenido. Llegamos con el tema hasta aquí, pero continuaremos hablando de otras cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo y tienen que ver también con la obra de la iglesia, hasta el de la iglesia, de la obra del pueblo de Israel, de las 70 semanas, hasta el momento en que ellos fueron desechados como pueblo de Dios. Comparte este tema con otros y nos vemos en nuestra próxima grabación.